Buenos días, Dios les bendiga. Jardín de Venezuela, puerta del cielo. A ti, mi amado hermano de la Iglesia Bautista Nuevo Amanecer, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen a través de nuestras redes, que la paz y la bendición de Dios esté sobre cada una de sus vidas. En esta mañana alabamos al Señor porque nos encontramos nuevamente en un día especial, día de resurrección, día del Señor, primer día de la semana, para que juntos podamos ser edificados por medio de la palabra de Dios. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema el cual he titulado Ser diligentes trae frutos. Recuerda, ser diligentes trae frutos. En la vida o en la Biblia encontramos a través de la vida de Abraham un hermoso testimonio donde podemos observar claramente que la diligencia de Abraham le permitió ver el milagro y el anhelo de sus sueños. En el capítulo 18 del libro de Génesis, vemos allí, dice la palabra de Dios, y te invito a que puedas ir conmigo. En Génesis capítulo 18, dice la Escritura en el capítulo 18, verso 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Diligencia trae frutos. Podemos observar en la vida de Abraham que se requiere diligencia en nuestro encuentro y en nuestra intimidad con Dios. Cuando Abraham pudo ver a los siervos, a los ángeles de Dios presentarse, inmediatamente dice en el versículo 2 que salió corriendo. Importante es destacar y definir lo que es diligencia. Diligencia se define como el cuidado en hacer una cosa, en la prisa, la prontitud, la agilidad y la rapidez para poder hacer lo que te compete. Abraham, cuando inmediatamente vio a los siervos de Dios, corrió para humillarse, para rendirse. Dice la Biblia, se postró en tierra. Se requiere en primer lugar, mi amado hermano, amigo que me escuchas, diligencia para postrarnos ante la presencia de Dios. Diligencia para nuestro crecimiento espiritual. Nos permite ese encuentro y ese humillar y postrarnos ante Dios, de poder alcanzar el crecimiento espiritual que tú y yo necesitamos en la vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, podemos observar claramente que allí la palabra de Dios nos afirma esa maravillosa necesidad de crecer como Dios demanda de cada uno de nosotros. Dice la palabra, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Se requiere entonces diligencia en nuestro crecimiento espiritual.
Es necesario que podamos ser diligentes en cada día alimentar nuestra relación con Dios, en cada día reconocer a Dios en nuestro camino, en cada día poder entender que necesitamos de ese alimento espiritual que es su palabra, que necesitamos de esa vida de oración que aumenta nuestra fe, que necesitamos cada día ser diligentes para llegar a crecer a la medida, estatura y plenitud de Cristo. En segundo lugar, se requiere diligencia en nuestro hogar, en nuestra familia. Dios nos ha dado el privilegio de ser sacerdotes. Y vemos claramente que Abraham corrió a Sara y le dijo: Sara, prepara una masa para que podamos dar de comer a estos siervos del Señor. ¿Sabe? Y esto nos da un indicativo de que Abraham tenía una relación estrecha y plena con su esposa Sara, al punto de que ambos pudieron actuar diligentemente para servir a los siervos del Señor. Déjame decirte, tú y yo somos responsables de tener una relación estrecha con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Que podamos ser diligentes en alimentar nuestra familia, que podamos ser diligentes en brindarle a nuestra familia el amor, brindarles el cariño, brindarles esa actitud de reconocimiento cuando fallamos, cuando faltamos, brindarles a ellos esa comprensión los unos con los otros, esa comprensión entre esposo y esposa. Y Efesios, a través del apóstol Pablo, allá en el capítulo 5, versículo 21 en adelante, vemos claramente que Pablo nos da ese consejo de cómo nosotros podemos ser diligentes en nuestra familia. Esposos, amando a vuestras esposas. Esposas, sujetándose a sus maridos. Hijos, obedeciendo a sus padres, honrándoles, porque esto trae larga vida para ellos. Entonces, mi amado hermano, necesitamos diligencia. Necesitamos ser diligentes en el crecimiento de nuestra familia, en la fortaleza de nuestra familia. Pero también necesitamos ser diligentes en nuestro trabajo. Segunda de Tesalonicenses nos habla claramente el apóstol Pablo de cómo él exhorta a los hermanos de Tesalónica, debido a que estaban siendo negligentes en sus labores, pero aún dedicando tiempo a lo que no edificaba. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos 6 al 12, Él les exhorta y les ordena: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, os ruego que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre nosotros, sino que no comimos de balde ni pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Y el apóstol Pablo culmina diciendo allí en el versículo 12, él dice: porque oímos que algunos de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Porque el que no trabaja, que no coma, dice el apóstol Pablo. Entonces necesitamos ser diligentes en el trabajo. Dios te ha dado la vida, la salud, te ha dado los miembros, un cuerpo con miembros sanos, con miembros aptos para que tú puedas cumplir con diligencia tu trabajo. Recuerda que diligencia es poder ser prontos, ser rápidos, urgentes en lo que requiere atención. Entonces es importante que nosotros podamos ser diligentes en el trabajo, porque el que no trabaja, dice la palabra, que no coma. Y la exhortación del apóstol Pablo es que nosotros podamos realmente ser diligentes en también lo que hay que hacer, que es trabajar, porque el trabajo es honroso, porque el trabajo es parte de lo que Dios estableció para el hombre. Es necesario que trabajemos, y ser diligentes en esta área es nuestra responsabilidad. Y el apóstol Pablo nos exhorta a cumplirlo con obediencia, con humildad, porque fueron nuestro ejemplo. Ellos nos dicen: no pueden imitar lo malo porque en ningún momento le hemos dado tal ejemplo. No caminen desordenadamente. Y hoy Dios nos llama a ser diligentes también en nuestro trabajo. Estamos en un tiempo de pandemia, un tiempo donde muchas cosas tal vez en este momento te llevan a pensar o creer: no necesito trabajar porque
estamos limitados, pero déjame decirte, muchas formas tenemos para trabajar. Trabajar en nuestra propia vida, trabajar en nuestro propio hogar, junto a nuestra familia, trabajar aún en aquellos que requieren o necesitan de nuestra atención, y allí es donde Dios quiere que tú y yo seamos diligentes. Abraham fue diligente, no pensó ni escatimó en ningún momento esfuerzo alguno para atender a los ángeles del Señor. Preparó masa, harina para poder atenderlos con pan. Preparó aún, dice la Biblia, que mandó a matar una ternera para brindarle a los siervos del Señor. Inmediatamente acomodó, habituó un árbol para que pudiesen allí debajo del árbol sentarse. Corrió inmediatamente para que ellos tuviesen agua y pudiesen lavar sus pies. Y eso se llama diligencia. Dios nos desafía a ser diligentes en nuestro crecimiento espiritual. Dios nos manda a ser diligentes junto a nuestra familia, pero también nos pide ser diligentes en nuestro trabajo. Y finalmente, Dios quiere y necesita que seamos diligentes en el dar. Y tal vez en este momento tú piensas y dices, ya el pastor me va a hablar de dinero. No, déjame decirte, cuando hablamos del dar, va mucho más allá que simplemente una moneda que tú puedas brindar. Va mucho más allá de lo que tú puedas aportar. Recuerda aquella viuda que llegó al templo y Jesús observaba a hombres que venían y traían inmensas cantidades de ofrendas ante el altar. Pero pasó una mujer que tan solamente, dice la Biblia, dio todo lo que tenía para vivir. 2 monedas, 2 blancas. Y dice la palabra que Jesús, viendo el corazón de esta mujer, dijo: esta mujer ha dado más que todos los que aquí han ofrecido. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está interesado en tu dinero. Dios está interesado en tu corazón. ¿Cuál es mi actitud al acercarme a Dios? ¿Con qué corazón me acerco a Él para darle de lo mucho o lo poco que tenemos? Abraham dio todo lo que tenía. Dio su tiempo, dio su comodidad, dio su atención, dio su diligencia para brindarle a aquellos siervos del Señor lo mejor que tenía. Y sabe, la diligencia trae frutos. El hecho de que Abraham dio todo lo que tenía trajo como fruto que recibió el milagro que tanto añoraba. Ese milagro de tener un hijo a los 100 años. Su esposa Sara, 90 años. Y aún así, Dios le dijo: no hay nada imposible para mí. Por lo tanto, quiero decirte, cuando tú y yo entendemos que necesitamos ser diligentes en dar, este es el tiempo donde Dios pesa nuestros corazones. Este es el tiempo donde estamos desafiados a evaluar nuestro corazón. ¿Con qué corazón nos estamos acercando a Dios? ¿Con qué corazón estamos dando de lo que tenemos? Y en medio de estos tiempos hay mucha necesidad. ¿Qué estás dando tú para ayudar? Tal vez piensas, no, la situación está muy crítica, todo está tan difícil, todo está tan duro, pero aquí es donde se prueba tu corazón, porque de lo poco, de lo recibido de su mano, te damos. Y es importante que tú puedas ser diligente en esa maravillosa oportunidad que Dios te brinda de ayudar al necesitado, de darle un abrazo al que lo requiere, de extenderle una sonrisa a quien la necesita, de poder darle incluso un pedazo de pan al que tiene hambre o un vaso de agua al que tiene sed, pero que podamos ser diligentes en el dar. Dios espera y anhela que nosotros podamos recibir de Él todas y cada una de sus promesas, pero cada una de ellas tiene una condición. Requiere de tu diligencia en comunión, en búsqueda de Dios. Requiere tu diligencia en cómo estás tú actuando hacia tu familia. Requiere de diligencia en lo que es tu responsabilidad, el trabajo. Y finalmente requiere diligencia en el dar con un corazón realmente correcto delante de Dios. ¿Recuerdan a Ananías y Zafiras? Allá en Hechos capítulo 5, versos 1 al 11, encontramos el ejemplo de 2 personas, el esposo y la esposa, que vendieron sus tierras y trayendo, dice la Biblia, y tomando, suministrando de lo que habían vendido, trajeron ante el altar de Dios lo que no habían recibido. Y dice la palabra que por esa condición, por ese corazón mezquino, por ese corazón dispuesto a robar lo que no era de ellos, entonces murieron inmediatamente. ¿Cuál es el fruto de tu actitud delante de Dios? Abraham recibió su recompensa por su diligencia de dar todo lo que tenía, y aún así recibió el milagro
a los 100 años y Sara a los 90 de tener a su hijo, a su heredero, Isaac. Hoy por hoy, quiero decirte, si tú y yo vivimos diligentemente, estaremos preparados para recibir todas y cada una de las promesas que Dios tiene para nosotros. Por eso, amado amigo, amada iglesia, pueblo de Dios, tú amigo que me escuchas, necesitamos ser diligentes en medio de este tiempo. Muchos hoy están cayendo en la negligencia, en la apatía, en la indiferencia, y aún en medio de esta pandemia dicen: no, lo que a mí me queda es dormir, comer y ya. Pero quiero decirte, es un tiempo donde tú puedes aprovecharlo con diligencia para la honra y la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga y que sea Dios obrando en tu vida, en nuestras vidas, para caminar diligentemente en los caminos a los cuales Dios nos ha llamado. Culmino con este pasaje. Dice Eclesiastés 9:10: todo lo que venga a tu mano, hazlo con fuerza. Y dice también Proverbios capítulo 10, verso 4: la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Cuál es realmente el deseo de tu corazón? Recuerda, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y dice Proverbios 13:4: mas el alma de los diligentes queda satisfecha. En otras palabras, la mano de los diligentes será prosperada. Que Dios te bendiga y prospere tu vida hoy, mañana y siempre. Bendiciones para todos.